A ver, ya está. Pregunta a ver si se escucha. ¿Lista? Sí. Ah. ¿Me ven ahí? Muchachos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sin pantalla, nos quedamos en epilepsia, ¿no? Sí, doctor, estábamos viendo el tratamiento. No. Ahí nos quedamos. Dale. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en los pacientes con epilepsia? Si sabemos que la epilepsia es la posibilidad de una descarga eléctrica anormal, una sobreexcitación neuronal, pues el objetivo del tratamiento farmacológico además va a ser estabilizar la membrana neuronal y esto va a ayudar disminuyendo la producción de descargas repetidas anormales y que esta descarga se propague. Para eso contamos con 5 mecanismos diferentes de acción de los fármacos antiepilépticos. Eso quiere decir, los fármacos antiepilépticos tienen 5 mecanismos diferentes cómo actuar. El primer grupo de ellos son los que inhiben los canales de sodio, dependientes de voltaje. Todos los antiepilépticos tienen esta función menos estos 3. El segundo mecanismo es subir la concentración, potencializar el efecto del ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Entonces, la potenciación GABAérgica la tienen todos estos medicamentos. Y no me acuerdo si decíamos, pero por ejemplo el valproato, si no está en esta lista, quiere decir que el valproato, igual que otros, tiene inhibición del sodio, sube el GABA, y la tercera función, que es disminuir el calcio, también la tiene. Aquí está. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos puede ir dando cuáles son los medicamentos que serán de primera línea o de primera elección, pues aquellos que tengan más funciones. Y también que vayan de la mano con menos efectos secundarios. Entonces, la tercera función es disminuir el calcio. La cuarta función es antagonismo del glutamato. El glutamato es un neuromodulador que favorece la entrada de calcio. Al disminuir el glutamato, disminuirá la entrada de calcio. Y aquí están los medicamentos. Fíjese un ejemplo. En los otros 3 aparece el valproato. Aquí no aparece. Entonces, si yo necesito un segundo fármaco para apoyar al valproato, seguramente lo tomaré de esta lista. O lo puedo tomar de esta lista, que tampoco está el valproato, y que son funciones complementarias. Entonces, de esta manera puedo tener 1 o 2 medicamentos con las 5 funciones que conocemos de acción de los fármacos antiepilépticos. Los 3 que disminuyen sodio, potasio y calcio, disminuye el glutamato y sube o potencializa el ácido gamma-aminobutírico. La historia de los medicamentos, les decía, desde los bromuros, pasando por fenobarbital, fenitoína, pimidona, carbamazepina y valproato. El valproato es el más nuevo de los medicamentos que se manejan en el sector salud. Antes de 1960, por ahí
En el 60 se empezó la utilización del valproato. Y así han llegado muchos que, por supuesto, pues muchos de ellos pues, son mucho mejores, más efectivos, menos efectos secundarios, pero también más caros. Las consideraciones sobre el tratamiento: los medicamentos no son inocuos, por lo que tenemos que darle tratamiento solamente a los pacientes epilépticos. Un paciente que lleva un electroencefalograma con descargas, pero él nunca ha tenido crisis, pues no puedo darle medicina hasta que no sea la crisis clínica. Hay que buscarla, hay que preguntar, hay que averiguar y si se puede identificar, por muy rara que sea la crisis. Siempre debemos explicar los objetivos y inconvenientes del tratamiento, la duración, que no es ni por 15 días ni por toda la vida, sino que lo sabemos, va a depender de cada caso en particular. Para eso tenemos también que hablar con los familiares o con los pacientes, refiriéndonos a los efectos secundarios, porque podemos tenerlos en los medicamentos, y tratar de que estos sean los menos posibles. Y por eso, cuando veamos lo de la dosis tiene que ser la mínima necesaria. Para eso tenemos que recordar la epileptogénesis, la farmacocinética o la vida media de cada fármaco, el efecto terapéutico que pueda conseguir. Para eso necesitamos una concentración sanguínea. No es cualquier dosis. No le voy a dar 300 miligramos de fenitoína al que pesa 50 kilos, 300 miligramos de fenitoína al que pesa 90. Hay una gran diferencia y tengo que calcular los miligramos por kilo de peso por día. Y ¿qué pasa si esa concentración no es suficiente? Entonces estoy en un nivel subterapéutico. Y si me paso de dosis, entonces caigo en toxicidad y efectos indeseables. Bien, hay algunos medicamentos que chocan y esos vamos a tratar de evitar reunirlos, como por ejemplo la carbamazepina y la fenitoína, que no son bien tolerados porque unos días funciona uno, unos días funciona otro, porque compiten por las mismas proteínas plasmáticas, entonces no funcionan bien. Lo ideal es buscar el tipo de crisis perfectamente para que sea idóneamente el mejor medicamento para hacer uno solo. Lo ideal es que el paciente epiléptico esté controlado con un solo medicamento. Por eso tenemos que elegir y la dosis, el medicamento adecuado para el tipo de crisis que tiene. Siempre vamos a empezar con la dosis mínima necesaria. Por ejemplo, fenitoína, dosis de 4 a 7 miligramos por kilo por día. Pues empezaré con 4, ¿no? Es la dosis mínima necesaria. Todos los cambios hay que iniciar el fármaco y retirarlo en forma gradual para no hacer un efecto de supresión brusca. Vigilar efectos adversos idiosincrásicos, valorar agregar un segundo fármaco y la búsqueda de un estado estable del paciente. Los criterios de elección serían, pues, relacionados, por ejemplo, al tipo de crisis que tiene, el tipo de paciente, algunas situaciones importantes, por ejemplo, recordar el mecanismo de acción del fármaco, la eficacia, la tolerabilidad, efectos secundarios. Y el costo, pues casi nunca hacemos caso al costo. El costo es importante porque ¿de qué sirve que un medicamento que cuesta 1,500 pesos a la semana le quite las crisis al paciente si en las 2 o 3 semanas ya no le va a alcanzar para comprarse el medicamento? Entonces, bueno, eso es algo que también influye mucho en la evolución. Este es el cuadro más importante hoy porque aquí con este vemos las crisis generalizadas, que ya sabemos cuáles son, y las crisis parciales, que ahora se llaman focales, y que antes eran simples y complejas, y que ahora se llaman conscientes y inconsciencia. Y unas crisis tónico-clónicas, que son de este grupo, pero que en algún momento pueden pasarse para acá, porque cualquiera de estas puede secundariamente generalizarse. Entonces, las crisis tónico-clónicas, tanto las primarias o secundariamente generalizadas, todas tienen este grupo de medicamentos que pueden ayudar. Aquí está la mayoría: la carbamazepina, un derivado que es la oscarbazepina, la fenitoína, el fenobarbital, y el único que falta que no aparece aquí es el valproato. Porque el valproato, junto con los que ven aquí, topiramato, lamotrigina y ferbamato, forman lo que se llaman los antiepilépticos como de amplio espectro. Ellos se agarran parejo y podemos utilizarlo en cualquier tipo de crisis. Y bueno, para las ausencias el mejor es el valproato porque la succimida no hay en México, igual que no hay, por ejemplo, en la CTH. Y esto podemos utilizarlo en los espasmos infantiles.
Muy bien. En caso de crisis o de recurrencia de crisis, entonces tenemos nosotros las crisis focales, crisis generalizadas o crisis no clasificables. Y vemos en caso de recurrencia la opción que podemos nosotros utilizar, carbamazepina, oxcarbazepina en las crisis focales, o la motrigina en edad fértil. Edad fértil no quiere decir embarazada. En el tema de epilepsia y embarazo lo vamos a ver más adelante, probablemente mañana. Y entonces, lo que sí es importante es que ustedes ahora que se van al internado o al servicio social, pues van a tener que aprenderse estos 4 medicamentos con sus dosis, porque son precisamente los que manejan toda la seguridad social, IMSS, ISSSTE, STEP, Seguro Popular. Entonces, son básicamente los que se cuentan. Y eso sí tienen que aprenderse las dosis en forma muy importante porque esos tienen que dominarlos, son los que van a manejar todos los días. Apréndanse bien, la fenitoína, dosis de mantenimiento de 4 a 7 miligramos por kilo, por día. La carbamazepina, igual que la oxcarbazepina, pero ahí nomás está la carbamazepina, es de 10 a 30 miligramos por kilo por día. El valproato de 15 a 60 miligramos por kilo por día. Y el fenobarbital de 5 a 10 miligramos por kilo por día. Del lado derecho, ven ustedes la concentración o el nivel sanguíneo. Esa concentración que ven ahí, por ejemplo, la fenitoína de 10 a 20 microgramos por mililitro, es la concentración que se necesita para tener un nivel terapéutico. O sea, ¿sí? O sea, menos de 10 en sangre de FH quiere decir que está subterapéutico. Más de 20 quiere decir que se pasó y podemos tener toxicidad por FH. Por eso es que siempre tenemos que acordarnos de esa dosis, 4 a 7 miligramos por kilo por día. Y entonces, esa es la concentración y así se pide en el laboratorio determinación de niveles sanguíneos de fenitoína, carbamazepina, etc. Bueno, una crisis de inicio focal en unos segundos puede hacerse generalizada. Entonces, tanto estas generalizadas como las primariamente generalizadas, como ya vimos, constan de 3 etapas. 2 etapas son crisis, la fase tónica y la fase crónica, y luego viene la tercera etapa o fase de recuperación o post-crisis o post-ictal. Y es entonces el paciente, como pueden ver aquí, en las crisis tónico-clónico generalizadas, más comúnmente conocidas como convulsivas o convulsiones, esto realmente me está demostrando el daño de un paciente. ¿Qué pasa cuando un paciente está teniendo crisis continuas o tan duraderas por más de 30 minutos? Eso cambia de nombre y se llama estado epiléptico o estatus epiléptico. El estatus o estado epiléptico son crisis o es la presencia de crisis de cualquier tipo por un espacio de 30 minutos continuas o consecutivas. Y entonces, cuando cumple 30 minutos, en ese momento ya se habla de un estado epiléptico. Entonces, por supuesto, el estado epiléptico puede ser de mioclonías, de ausencias, lo que quieran. Pero lo grave es cuando es un estatus epiléptico de crisis tónico-clónico generalizadas. Fase tónica, vean la contractura muscular, aquí con sacudidas, más contractura muscular. Y entonces, esto va a hacer que el paciente esté liberando proteínas. El daño muscular produce una mioglobinuria. Esto causará prontamente una insuficiencia renal aguda. El paciente que tiene problemas de broncoaspiración o simplemente problemas de crisis de respiración, entonces ese paciente va a hacer edema agudo pulmonar, se sigue de edema cerebral agudo y el paciente fallece en 1 hora o 2 horas por una coagulación intravascular diseminada, que es la causa de muerte de los pacientes con estatus epiléptico. Entonces,
Bien, entonces, es lo que sucede en el estado epiléptico. Por eso, ¿cuándo es que un paciente está en estado epiléptico? Bueno, pues esto es que cuando dura 30 minutos con crisis continuas o permanentes o una tras otra, 30 minutos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer nosotros con un paciente? Si ustedes están en una fiesta y pues así, pues hay muchos amigos, todo, pero ustedes son el doctor, la doctora, y entonces de repente uno de los invitados se cae y empieza con crisis tónico-clónico generalizadas, o sea, una convulsión. Rápidamente le dicen, ahí está la doctora, vente, Patricia. Entonces ahí va Patricia, ¿no? Ya llega, ¿qué pasó? A ver, está convulsionando. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ya saben, epilepsia, voltear al paciente, que a ver que no pande el cúnico, todo el mundo tranquilo, se le afloja la ropa, se pone del ladito, no trata de no meterle ningún objeto en la boca, todo perfecto. Y entonces, ¿qué sigue? Esperamos media hora para correr. Un paciente, aunque lo esté yo tomando en los primeros 1 o 2 minutos de la crisis, yo no sé si ese paciente va a ser una crisis única o se va a hacer un estado epiléptico. No lo puedo saber. Tampoco, a veces podemos esperar un poco, pero a veces no, porque además hay mucha presión y mucha situación ahí emocional, ¿no? Que haga algo la doctora. Y entonces ustedes no pueden mandar, a ver, vete a la Guadalajara, tráete una solución, un Venoset quirúrgico, un Pulsocat 22, y tráete, por favor. No, no pueden. O sea, ¿y qué van a hacer? ¿Lo van a canalizar ahí? Eso no se puede hacer. Lo más razonable, sensato y honesto, ¿qué hacemos, doctora? Háblale a una ambulancia para que lo lleven al hospital. Eso es lo más razonable. Mientras ustedes dan el apoyo de posición, de aflojar la ropa, de ver que no broncoaspire, etcétera, ¿no? Pero no pueden hacer nada porque no es correcto. Se van a meter en un problemón porque el paciente, si no va a mejorar, no mejora ahí con eso. A veces, y la mayoría de las veces, vamos a poner un 80, 85%, pues da una crisis o dos y se quitan y ya no vuelven a tener crisis. Bueno, pero sobre todo si es un paciente conocido. Pero si no, entonces hay que pedir una ambulancia, aunque ustedes sean los doctores, y lo más sensato es hacer eso. Explicar por qué, porque no son medidas fáciles. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Ya no están en la fiesta, ahora están de guardia. La misma doctora que pidió una ambulancia para un paciente con convulsiones, ahora está de guardia en urgencias. Y le va a llegar un paciente con convulsiones. Bueno, pues esta es una ruta crítica. Esta es una ruta crítica que no puedes llevar más de 60 minutos y es demasiado. Entonces, esa ruta crítica implica que cuando el paciente va a entrar en urgencias, prácticamente la camilla atraviesa la puerta y ustedes están pegados ya a la camilla del paciente. Aunque todavía no lo ponen, no lo meten y ahí va, apenas viene y ya están pegados para ver qué va a pasar. ¿Y qué le vamos a hacer? Todo esto simultáneamente son 3 medidas, 3 situaciones. Primero, las medidas generales. Rápidamente damos la indicación para que se canalice al paciente con 1 o 2 venas permeables. Aprovechamos ahí para tomar muestras de laboratorio, ¿sí? En este momento de poner la solución. Valoramos o vigilamos la vía aérea, que la oxigenación, la saturación esté perfectamente bien. También función cardiorrespiratoria, tomamos signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, checamos todo. Tratamos de corregir anormalidades metabólicas asociadas. Todavía no tengo, el laboratorio apenas se lo van a procesar, pero yo clínicamente me doy una idea. El paciente puede venir hipoglucémico, desequilibrio ácido hidroelectrolítico, deshidratado, acidótico, o que también venga con hipertermia. Entonces, esto lo checo clínicamente en algo así como 16 o 17 segundos. Más o menos veo cómo está. Está pálido, está diaforético. Bueno, pues algo puede pasar. Entonces, esto se corrige de inmediato con, señorita, póngale 25 gramos de glucosa al paciente. Oiga, doctor, pero ¿y si tiene 200 de azúcar?
Pues si tiene 300 no le pasa nada, subirá a 400. Pero ahora yo le pregunto, ¿y si tiene 40 de azúcar? Y esa es la causa de las crisis. Entonces, al ponerle 25 gramos de glucosa, de volada, va a mejorar y le estamos salvando la vida al paciente. Esa es una corrección que se hace empíricamente. Todavía no tengo los laboratorios. Simultáneamente, yo ya vine explorándolo, vi que tenía Babinski, vi que está consciente, vi que etcétera. Veo cómo viene el paciente, pupilas, sobre todo reflejos, lo más sencillo y rápido para ver más o menos cómo está el paciente. Bien, los estudios de laboratorio básicos que se pidan, ya biometría, química, los electrolitos y muchas veces también ya pedimos perfil toxicológico, dependiendo del tipo de paciente. Entonces, identificamos el tipo de paciente. Señora, ¿su hijo ya había tenido esto? Sí, doctor, ya ha tenido, nomás que suspendió sus medicinas. Ah, pues es lo más común. Entonces, reiniciamos los antiepilépticos. O no, doctor, nunca en la vida había tenido crisis, la primera vez que le dan. Bueno, pues vamos a, entonces, si está debutando, vamos a iniciar un tratamiento antiepiléptico, como lo vamos a ver acá. Para las crisis, acuérdense que todo esto es, aquí está, la palabra clave, simultáneo. No es uno, dos, los dos. Claro, va el uno y empezamos, el uno va en evolución y ya estamos en el 2 y ya estamos en el 3. Este es el tratamiento farmacológico. Entonces aquí necesito que pongan mucha atención. Utilizamos generalmente estos dos medicamentos, que son viejitos, pero los hay intravenosos. Ahora hay más intravenosos como el levetiracetam, por ejemplo, o el viviacetam, pero son medicamentos muy caros. O sea, la verdad es que son carísimos. Y estos no son tan caros. Entonces, de entrada, y ustedes en su clínica, en el servicio social, no van a tener más que estos. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes están en la clínica del servicio social, les llega un paciente con crisis convulsivas. Inmediatamente vamos a poner todo lo que vamos a ver ahorita. Empezamos con eso. Pero ustedes ya tienen que estar comunicándose al hospital central o al hospital de referencia para que les manden una ambulancia por el paciente. ¿Por qué? Porque si no cede, no, lo van a tener que intubar, no tiene un respirador con las clínicas, etcétera. Entonces, nada más es muy complicado. Bueno, entonces, el primer punto, diazepam en bolo para que ceda la crisis. ¿Cómo es en bolo? Bueno, la dosis es, sin exceder de 2 miligramos por minuto, una dosis total de 20 miligramos con lo que el 80% cede. Pero el diazepam tiene una vida media muy rápida. Quiere decir que le pongo la dosis, se le quita la crisis, pero a las 2 horas vuelve porque ya bajó la concentración de diazepam. Por eso tengo que asociarlo forzosamente con uno que no tenga una vida media rápida, sino que sea muy lento. Y entonces la fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis de impregnación nada más. La dosis de impregnación o saturación no debe ser intramuscular, pero sí, simplemente intravenosa. Y la dosis, más o menos, en fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. ¿Cuál es la diferencia? El diazepam se acaba rápido, la fenitoína va a durar muchas horas. Y es lo que necesitamos, esa combinación. Ahora, vamos a explicar el diazepam. ¿Cómo vamos a poner el diazepam? Bueno, el diazepam viene en ampolletas de 2 miligramos. Y bien, esos 10 miligramos vienen en 2 mililitros. O sea, 10 miligramos en 2 mililitros. Acá vemos la dosis, acuérdense. No exceder de 2 miligramos por minuto. Y también una dosis total de 20 miligramos. Entonces, con esto vamos a hacer una dilución. A los 2 mililitros de diazepam, aquí está la ampolleta, mide 2 mililitros, y en el interior habrá 10 miligramos. Bien, si a estos 2 mililitros les sumo o les agrego 8 mililitros de agua bidestilada, hago un total de 10. Esos 10 mililitros, aquí están, van a tener en su interior, ¿sí? Van a tener en su interior 10 miligramos de diazepam, porque le pusimos una ampolleta, aquí está la ampolletita. Entonces, esos 10 miligramos de diazepam están ya aquí diluidos en la solución lechosita. Y entonces, ahora me quedan 10 mililitros en donde hay 10 miligramos. Por lo tanto, 1 mililitro equivaldrá a 1 miligramo. Y entonces lo que hago es
que empiezo a pasarle 2 mililitros, 2 mililitros, 2 mililitros, cada minuto, 2 mililitros cada minuto. Y con eso las crisis van a ceder, ya casi, y están disminuyendo, y ya se acabó, pero todavía tiene crisis. Uy, ya pasaron los 5 minutos aquí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues todo esto lo vuelvo a repetir. Vuelvo a cargar otra ampolleta con otros 10, 8 de agua, otros 10, y le vuelvo a repetir la misma operación, haciendo un total de 20 miligramos por dosis de impregnación. ¿Sí? Entonces, con esto, ustedes es muy fácil que vean que el paciente está teniendo crisis, se está sacudiendo en forma involuntaria, de repente empieza a bajar ya su movilidad, está mejorando, pero si no, una segunda oportunidad, una segunda ampolleta, hacer un total de 20 miligramos. El riesgo es un paro respiratorio. Por eso tiene que ser así de exacto. Así irle pasando cada minuto 2 mililitros. Cada minuto, y si me puedo esperar un poco más, me espero un poco más. Eso es lo que hay que ir evaluando y valorando. Sin embargo, la vida media del diazepam es muy rápida. Por lo tanto, tengo que protegerlo con otro medicamento de liberación más lenta o de liberación prolongada, como la fenitoína. Entonces, la fenitoína, que se usa de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis de impregnación, es la dosis de impregnación. Bueno, la fenitoína también viene en ampolletas o frasco ámpula de 250 miligramos en 5 mililitros. 250. Y aquí está la dosis. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si un paciente llega con crisis y pesa 50 kilos, entonces lo voy a impregnar con fenitoína, vamos a calcularle 20 por kilo, 20 por 50 son 1000. Entonces necesitamos 1000. ¿Cuántos vale la ampolleta? 250. ¿Qué necesito? 4 ampolletas. Y esas 4 ampolletas se ponen en una solución salina de 100 o 200 mililitros y ahí se van los 4 frascos que equivalen a 1000. ¿Por qué 1000? Porque 1000 es el resultado de 20 miligramos por 50 kilos, que era el ejemplo, pero sí puede ser 60 kilos, 70 kilos, etc. Y es el número de frascos que le vamos a poner aquí, o de ampolletas que vamos a poner acá. Pasa en 1 hora, pero la ventaja es que esta es de liberación más larga, de liberación prolongada. Los pacientes que no ceden con esta combinación, entonces tienen que pasarse al siguiente protocolo, que sería, por ejemplo, ya la sedación, inicialmente con algo que se llama midazolam, con lo que generalmente les va muy bien, y si no, pues ya una anestesia ya más fuerte con intubación, inclusive conectar al paciente a un ventilador asistido. Aquí algo muy importante es la misma dosis de diazepam en bolo se puede poner vía rectal en los niños también con la dilución y todo, para que en caso de que haya crisis de difícil control. Bien. ¿Hasta esto lo entendimos bien? ¿Quedó claro más o menos el manejo de fenitoína y de diazepam, chavos? Sí, doctor. Doctor, entonces en los niños es lo mismo. Esa parte ya no la entendí. Sí, en los niños es lo mismo. Ah, bueno, pero Hacen en el la mismo misma tiempo. dilución. Hacen la misma dilución, nada más que en lugar de inyectárselo, le vas pasando de mililitro por mililitro vía rectal. No. En niños, estás en el segundo mililitro y ya respondieron. Es muy rápido. Más rápido. Más sencillo. Pero también teniendo cuidados de que no tenga problemas respiratorios, ¿no? Un poquito. Doctor, Sí. la fenitoína para la impregnación es para ¿cuántos minutos o La horas? fenitoína la puedes pasar en 1 hora o en 3 horas o 2 horas. O sea, el tiempo no es tan importante. El problema de la fenitoína es que te causa flebitis. Causa un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos. Por eso lo puedes, si el caso está muy así, como que está con muchas crisis, lo pasas en 1 hora. Si no tiene tantas o ya está cediendo con el diazepam, lo pasas en 3 horas para que no porque se inflaman los vasos por dentro, irrita mucho.
De hecho, cuando la fenitoína te la inyectan intramuscular, te produce necrosis, ahí te hace un boquete en la nacha, porque es muy agresivo para el tejido blando. Gracias, doctor. ¿Sí? Muy bien. A veces tenemos un tratamiento ineficaz cuando los pacientes, por ejemplo, no cumplen bien las prescripciones por descuido, por oposición familiar, por efectos indeseables que no les explicamos a los pacientes que van a tener y que tienen que aguantar un poco. También una mala dosificación, una mala prescripción, o que el paciente te curse con diarrea, con un proceso infeccioso, etcétera, y que no permita que el medicamento tenga una buena biotransformación. O, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada que sube de peso y entonces tenemos un nivel terapéutico superior. Lo último es, hay pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. Antes era la callosotomía, o sea, cortar el cuerpo calloso para que las crisis generalizadas, en lugar de ser generalizadas, fueran focales. La lobectomía, quitar todo el lóbulo, obviamente con muchas secuelas, cambios de conducta y problemas así. La cirugía estereotáxica funcionó mucho tiempo bien y actualmente lo que tenemos es la cirugía específica. O sea, se llama cirugía funcional. Y hay neurocirujanos específicamente especialistas en cirugía funcional, que son los que operan Parkinson, operan epilepsia, por ejemplo, casos conocidos muy que tienen que ver con la función cerebral. No es solamente quitar un tumor, no, sino vamos a provocar un cambio en la actividad neuronal quirúrgicamente para que cambie la función. Bien, entonces eso ha venido pasando. Tradicionalmente, bueno, esta última cirugía específica, que es la mejor, tradicionalmente lo que había pasado es que el paciente que no respondía a 8, 10, 12 medicamentos, pues ya lo mandabas a cirugía de epilepsia. Ya llegaba muy mal. En la actualidad, la cirugía de epilepsia, igual que vamos a platicar en Parkinson, la cirugía de epilepsia se hace en pacientes que están bien. Oye, pues si te está yendo bien con medicamentos, sí, pero tomo 3 medicamentos. Entonces, estoy controlado con 3 medicamentos y se hacen protocolos muy estrictos para estudiar a los pacientes candidatos a cirugía de epilepsia porque tienen que cumplir varios criterios. Entre otros, es que el paciente, por ejemplo, esté con buena tolerancia a los medicamentos. Y entonces, de acuerdo a eso, si es que hay buena tolerancia a los medicamentos, si es que el paciente mejora con medicamentos, existe la posibilidad de que con la cirugía pueda mejorar más todavía. Porque la cirugía es muy específica. A diferencia de otras enfermedades, cuando tú le dices al paciente que se tiene que operar, en ninguna otra enfermedad, como la epilepsia, el paciente llega y te dice, doctor, ¿no hay una cirugía para esto? Al contrario, todo el mundo queremos que no nos operen. No, pues los pacientes te preguntan todo el tiempo, oiga, ¿ya hay cirugía para esto, doctor? ¿Y cuándo me operan? O sea, ellos mismos buscan porque tienen muchos problemas en muchos aspectos, en su vida cotidiana, por oportunidades de trabajo, problemas sociales, estigmas culturales, etcétera. E inclusive personalmente, en su vida personal, pues también se ve afectada. Entonces, hay muchos pacientes que son los que van a buscar el tratamiento quirúrgico, que por otro lado consiste en que en un electroencefalograma convencional y otros estudios que se hacen como mapeo cerebral, etcétera, se ubica la zona donde puede estar el foco epiléptico. Se hace una craniectomía y se coloca sobre el parénquima cerebral una placa con electrodos. Y ahora es un electro muy chiquitito. Y con esto puedo ubicar la descarga anormal y llegar justo al sitio donde está teniendo la descarga o el inicio de la descarga y ahí se produce una lesión, una lesionectomía, le llaman los cirujanos, para hacer que esas neuronas ya no estén sobreexcitadas, ya no estén con esa parte que decíamos que era un estado de hiperexcitabilidad o un estado en el que pierde el control, las neuronas pueden subir su actividad eléctrica en un estado hiperexcitable, ¿no? Entonces, se lesiona ahí para que se quite la descarga y esa sería la cirugía de epilepsia. El paciente
Entonces lo que buscamos es que tenga el mejor control, con la mejor calidad de vida, con el menor impacto negativo del tratamiento, tanto efectos adversos como efectos económicos en los pacientes. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿es recomendable o efectiva la dieta cetóxica para tratar la epilepsia refractiva? Sí, mucho tiempo se utilizó la dieta cetogénica. Hay muchos artículos que hablan de la dieta cetogénica, se ha utilizado en algunos casos. La verdad es que la llegada de nuevos fármacos ha ayudado a lo mejor a disminuir un poquito eso. Era una alternativa y en algunos pacientes funcionaba. El problema es que en las características culturales generalmente hacían que el paciente pues empezaba muy bien con su dieta cetogénica, pero después ya iba cambiando y cuando veíamos ya no lo tenía. Entonces eso ha sido difícil. Pero sí se puede utilizar, ¿eh? Sí hay trabajos en los que se demuestra la efectividad de la dieta cetogénica en epilepsia. Gracias. Doctor, disculpe, yo tengo dudas respecto a un término que leí hace tiempo, que es la epilepsia catamenial, que, bueno, no me acuerdo si es eso. Tengo dudas si es respecto a que aumenta la frecuencia en el periodo cercano al periodo menstrual, o si se refiere, por ejemplo, a un tipo de crisis específicas, o no sé, es que no me queda muy claro eso. No, son crisis que empiezan. La próxima clase, ¿tienes la pantalla, María? Hoy lo vamos a dejar acá, pero miren, te explico rápido. En la próxima clase, precisamente, ahí viene adelantito lo de la epilepsia catamenial, ¿sí? El tema que vamos a ver la próxima clase es epilepsia y embarazo. A ver. Epilepsia gestacional. Por aquí viene ese término, porque esto es muy importante, muy interesante lo de la epilepsia y el embarazo, porque el día menos pensado nos llega una paciente y no sabemos qué hacer, porque resulta que los medicamentos para epilepsia prácticamente todos son altamente teratogénicos. Entonces eso es un problema. Lo platicamos la próxima clase, ¿no? Doctor, está bien, gracias. ¿Me acuerdas? Sí, doctor, yo le acuerdo. Sale. ¿Algo más? Doctor, disculpe. Adelante. No es sobre el tema. Lo que pasa es que, bueno, yo no podía descargar las presentaciones que nos compartió y ahorita volví a entrar, pero ya no aparece. ¿Ya no aparecen? Ujú. ¿Qué hacemos? Hay que volver a compartir, porque tienen un límite de tiempo y si no la pasan en ese tiempo. Sí. Ok, a ver, ¿qué presentaciones son las que les faltan? Y las volvemos a subir un tiempito. Pues uno nos había compartido exploración neurológica. Faltaban Nada más exploración. ¿Y no las tienes? No. Bueno, es que no las podía descargar, no sé bien cómo. Bueno, ¿y esas no te las puede pasar a alguien? ¿No se puede? Sí, si alguien las tiene, por favor, me las pasa. ¿Hay alguien que le pueda pasar las? Pues sí, porque ¿sabes qué? Para que suba yo las otras, porque ya tengo que subir las de coma y las otras, ¿no? Sí, Bueno, doctor, si no por me dices favor. que si vemos cómo lo hacemos. Sí, no hay problema. Gracias, Me muchas dices gracias. mañana, porfa. Sí, sí, doctor. Órale. Gracias. Bueno, si no hay nada más, nos vemos tomorrow. Gracias, doctor. Buen día. Vamos, Gracias, doctor. Hasta mañana. Buen día, doctor. Hasta luego. vamos.